¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Ya andamos nuevamente por aquí en el canal Armas y Pólvora México. Los saluda Lobo Garrido. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer el desarme total de esta Colt conversión calibre 22. Bueno, esta está montada en un frame de una modelo 70, una Colt 45 modelo 70. Y bueno, pues es un arma en calibre 22 o con un accesorio que la hace calibre 22. Que nos facilita pues practicar sin gastar tanto dinero. Ya ven que la munición calibre 45 está muy cara y que aparte el calibre 45 en México no está permitido para civiles. Entonces de esta forma, bueno, pues podemos seguir portando una 1911 full size, pero pues con unos pinches tiritititos. Pero bueno, a muchos nos gusta para recreación, para tiro deportivo, para práctica de tiro e incluso para enseñar a la familia a usar armas. Es una buena opción. Esta está en casa, pues vamos a aprovecharla para realizar el desarme y lo conozcan. Este mismo desarme también les funciona para todos los modelos 1911. Son muy poquitas las variantes, en este caso esta tiene recámara flotante. Y bueno, pues sin más, comenzamos. Primero que nada, antes de manipular cualquier arma, verificamos que no tenemos tiro en la recámara. No está abastecida, ya retiramos cargador. Y de aquí pues ya la podemos manipular de forma segura. Como está en calibre 22, recuerden que los calibres 22 al ser fuego anular no podemos percutirlos en seco, como se le dice, porque el percutor pega en el filo de la recámara y eso nos genera demasiados problemas a la larga. No les voy a decir que con una vez que pase se va a fastidiar, también puede pasar que con una vez que pase se reviente el percutor, pero bueno, lo recomendable es darle el uso adecuado y el mantenimiento adecuado y trabajarlas o manipularlas de la forma correcta para no provocar daño y siempre estén en óptimas condiciones. Bueno, les comentaba que esta está montada en un frame de una 45, estos son cargadores de calibre 45. Pues ahí está. Nada más, como les comentaba, es el aditamento o el accesorio es esta. También salió originalmente la Colt Ace, que es como que ya de fábrica, sale de esa forma. Sí tiene unas variantes internas. Más adelante vamos a subir el video de la Colt Ace es más, lo vamos a subir junto con esta para que veamos qué variantes internas hay entre una y otra. Bueno, pues sin más, comenzamos. Vamos a comenzar. Ya revisamos que no tenemos tiro en la recámara. Para el desarme, yo coloco el seguro de mariposa y nos vamos a la parte de enfrente, presionamos este botón y giramos sentido, bueno, viendo la pistola de frente, vamos a girar hacia la derecha, retiramos este seguro, posteriormente giramos hacia el otro lado y quitamos el candado. Ya retiramos el candado, lo ponemos por acá. Déjenme le alejo un poquito la toma para que se aprecie mejor, porque luego desenfoco. Ahí está, yo creo que por ahí está. Esperemos no se pierda la calidad del video. Bueno, ya que retiramos, alineamos la corredera a esta parte. Ahí tiene una cavidad, a ver si la aprecian aquí. Ahí tiene una cavidad para poder retirar el Real Stop o el seguro de retenida. Lo retiramos, ponemos por acá y de esta forma queda libre nuestra corredera. Solo empujamos y sale. Vamos a poner por acá de este lado el frame un momento. Retiramos guía recuperadora, resorte recuperador. Este modelo, si ven, esta lámina es el expulsor, lo trae integrado. Entonces lo sacamos. Es tiene por ahí una figura medio extraña, hace una curva. Y este es el expulsor de esta conversión. Para retirar el cañón, tiene como un riel aquí, porque vean esta pieza o esta parte del cañón. Este es de recámara flotante, ahorita la vamos a separar. Entonces, para poderlo sacar, no es como casi todos los modelos de 1911, que pues nada más jala uno, hay que acomodarlo y va saliendo. Si se nos gira un poquito la recámara flotante, hay que alinearla. Ahí va, ahí va.
De esta forma retiramos nuestro cañón. Les comentaba que esta es una recámara flotante. Vean, y se supone que la hemos limpiado seguido, según. Pero bueno, como sabrán, el calibre 22 es un cartucho muy sucio, deja muchos residuos de pólvora. Y esta, después de disparar, limpieza, si la queremos estar trabajando al 100%. Retiramos nuestra recámara y nos queda nuestro cañón. Ahí se ve algo sucio, que es parte de por qué la vamos a desarmar ahorita. Ya tenemos desarmada esa parte. Bueno, vamos a quitar nuestro percutor, ya saben, perdón. Para quitar el percutor vamos a presionar el percutor hacia enfrente y vamos a bajar la tapa del percutor. Retiramos y recuerden que en este resorte del percutor hay energía acumulada. Hay que poner el dedo en la parte de arriba antes de quitar la tapita para que no salga volando. Retiramos la tapa y ya podemos retirar nuestro percutor. Resorte de percutor. Y este es nuestro percutor de la pistola. Vamos a ponerlo por aquí. Y de esta forma ya nada más nos queda sacar el extractor de cartuchos. Nos apoyamos con un sacapernos y nada más vamos a hacer un poquito de palanca para irlo sacando hacia atrás, sale hacia atrás. Esta es una forma de diferenciar las pistolas Colt, ya que muchas veces las remarcan de otras armas. Miren, se puso algo dura. A ver, que jalar mientras empujamos. Va para adentro otra vez. Se enganchó enfrente y se enganchó bien. Es que miren, aquí hace el muelleo. Vamos a acomodarnos aquí, vamos a meterle para que podamos hacer palanca y sacarlo. Ahí está. Este es el extractor de cartuchos. Y miren, igual, bien puercota, pero ahí está. De esta forma ya desarmamos la corredera en su totalidad, o bueno, al 99% de su totalidad. Nos quedaría para un desarme completo retirar las miras trasera. La delantera casi no me gusta porque vienen remachadas. No me gusta quitarlas si no es necesario, salvo que se vayan a cambiar. Pero bueno, ya quedó. Vamos a quitársela para que vean. En esta tiene por aquí unos pernos. Vamos a ver si salen rápido. No le veía yo mucho caso retirarlas porque pues no les vamos a dar mantenimiento ni nada ahorita, pero bueno, vamos a hacer el desarme completo. Vamos a apoyarnos con las pincitas de la navaja multiherramientas. Retiramos, este es el perno de la mira, y posteriormente solo vamos a ir destornillando. Para que vaya saliendo. Ahí está. Con ese mismo tornillo nos apoyamos para calibrarlas para tiros a mayor distancia o para alinear nuestras miras. Déjenme un desarmador plano. Como no estaba yo pensando en desarmar las miras, no me traje un desarmador, pero aquí esta navaja se las recomiendo. No saben de qué broncas nos saca. Tiene puntas de desarmador también. Y ahí puede uno comprarle distintos tipos de puntas dependiendo de los que más ocupemos. Ahí quedó. Sacamos, tiene dos tornillitos, dos resortitos. Vamos a tomarlos, son muy pequeños, no hay que perderlos. Esto es lo primero que les dije. Espérenme, le pauso, voy a buscarlo. Ya regresé, aquí está. Es que es una cosita de nada. Bueno, este va por aquí. Bueno, va en esta cavidad. Ahí van los dos resortitos.
Y bueno, ahora sí, de esta forma ya tenemos completamente desarmado el o la corredera. Para no hacer el relajo que acabo de hacer, de que ya estaba tirando un resorte, vamos a llevar todo eso a una cajita. Ahora sí, ya lo tenemos en una cajita. Vamos a retirarlo y empezamos a desarmar el Fram. Para el Fram, pues vamos a empezar retirando cachas. Vamos a aflojarlas. Y está bien apretado. Vamos a ver si con este otro sale. Sí, están súper apretadas. Al grado que este creo que se está viniendo con todo y contra tuerca. Están muy apretadas. Vamos a ver. Sí, este a fuerza se vino con todo y contra tuerca. ¿Qué les dije? ¿Ya vieron? Y está ahí algo maltratado y sucio. Pero están muy apretados. Bueno. Pues estos son las contratuercas. Se pueden retirar, pero bueno, no las vamos a retirar. Ya estos ya los aflojé un poquito. Sí costó trabajo, pero bueno, vamos a sacarlos. Sacamos nuestras cachas. Y posteriormente vamos a empezar retirando, yo creo que el seguro de mariposa. Ahí están. Sale. Ya tenemos por acá nuestras cachas, vamos a ponerlas de este lado. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a retirar el seguro de mariposa, que es este. Ahí salió. Ya sale nuestro seguro de mariposa. Después jalamos este, que es el que nos da el tope en el seguro de mariposa y en el real stop. Dale. Ya retiramos nuestro seguro de mariposa. ¿Qué sigue? Vamos a retirar este perno de aquí abajo. Este tiene un molde para golpearlo. Déjenme, voy por mi tablita. Para darle sus llegues. Vamos a alinearlo por aquí. Vamos a ocupar este sacapernos y este. En ocasiones no está tan apretado, nada más es para poderlo sacar. Sacamos, dense cuenta y tiene una ranura al centro, que es donde descansa un seguro que trae el botón de el resorte de martillo. Bueno, empujamos y sacamos nuestro perno. Que sigue, nada más empujamos hacia abajo. De esta forma se libera el seguro de pulso. Miren nada más, ya tenía rato que esta madre no salía a ver la luz del sol. Vamos a ponerlo por acá. Retiramos nuestra lámina, nuestra muellecita. Que sigue, bueno, vamos a desarmar el resorte de martillo. Para el desarme sí nos podemos apoyar también de nuestra tablita y vamos a buscar un sacapernos que sea del diámetro del pernito que está aquí adentro. Tiene que ser del diámetro, si es más delgado va a salir volando. Entonces le ponemos unos lleguecitos, va a sacar el perno y se va a quedar el sacaperno deteniendo el resorte. Quitamos el pernito. Aquí está. Y posteriormente nos apoyamos con un tornillo de la cacha para poder hacer presión y poder retirar el sacaperno y quitar controladamente la presión del resorte. De esta forma sacamos el resorte del martillo y ya queda completamente desarmada el muelleo del resorte. ¿Sale? Pasamos esto por acá, continuamos. Ya nada más nos queda liberar
los pernos de martillo, que es este. Ya salió. Sale nuestro martillo, nuestro perno. Y este perno es del conector. Empujamos y sale. Y ya nada más vamos a agitar un poquito para que se venga para acá. Ahí está. Este es el conector. Trabaja de esta forma. La muela lo empuja para preparar el martillo y cuando presionamos el gatillo se libera. Listo. Quitamos nuestra tabla. ¿Qué sigue? Vamos a retirar nuestro gatillo y nuestro botón de retenida de cargador. Vamos a ver si con este desarmadorcito podemos. Hacemos medio recorrido, giramos sentido antihorario y ya salió. Ya que lo tenemos fuera, regresamos para desarme total. Ahí está nuestro retenida de cargador y nuestro tornillito de arma y desarme. Solo queda empujar nuestro gatillo y listo. De esta forma tenemos el desarme total de la Colt Conversión. Este se puede retirar o se debiese de retirar para reemplazarlo cuando se reemplazan, porque también se fastidian. Estos vienen remachados, entran a presión, solo tienen aquí dos orificios que hay que empujar, cuesta algo de trabajo, pero pues no tiene caso que lo retiremos. Desde aquí podemos dar una limpieza total. Entonces ya quedó completamente desarmada. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones, regálenos un like y compartan el video si creen que a alguien le pueda servir. Se les agradecería mucho. No me despido de ustedes, regreso en un rato con el armado de esta bonita pistola. Quedo a sus órdenes, Lobo Garrido, Armas y Pólvora México. Nos vemos en un rato.